Nuevamente, excelente y precioso día para todos. Recordemos que estamos hablando acerca de la sangre de Jesucristo, la que nos salva, nos sana, nos limpia y nos da libertad. Recuérdelo, nos sana, nos salva, nos limpia y nos da libertad. Qué gracia, qué amor del Padre para con nosotros. Si ya hemos tomado los pasos bíblicos de los cuales hemos hablado, entonces ahora tú tienes esa promesa y tienes esa seguridad, esa certeza de que Él es tu sanador, tu salvador. Él te da la paz, te da el gozo. Ahora, quiero compartir un poquito más en la palabra de Dios acerca de ello y llegar a otro tema en la palabra de Dios. En primera de Juan, capítulo 1, verso 5 en adelante hasta el 8, la palabra de Dios dice, verso 5, y este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos, que Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Cuando ya tenemos comunión con el Padre, ya nosotros debemos estar limpios por la sangre de Jesucristo y no debemos de andar en tinieblas. Entonces debemos de permanecer sin pecado, pero recordemos que somos de la carne, humanos. ¿Qué pasaría si cometemos algún error, algún pecado? Así lo podemos decir. La palabra de Dios dice en el verso 6, y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Recuérdelo. Dice la Escritura otra vez, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero el verso 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, recordemos que debemos de vivir sin pecado, sin error, ya sin manchas, porque hemos sido lavados, limpiados por la preciosa sangre de Jesucristo, precioso manantial abundante, y tenemos ahora una fuente inagotable e inigualable y eterna en la cual tú puedes sumergirte y venir a ella cuantas veces sea necesario. Pero recordemos, no es para que tomemos la libertad de seguir pecando. Ahora, hay unas preguntas que podríamos presentar, podríamos tener dudas y podríamos nosotros requerir, pedir, ¿qué sucedería si alguien de nosotros, ya siendo salvo, bautizado, limpio, lavado, sanado por la sangre preciosa de Jesucristo? ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá? Pues la sangre de Jesucristo es suficiente. Pero no tenemos ahí una libertad para que tú y yo sigamos pecando. Pero si hubiéramos vuelto a pecar por algún error, por alguna situación, no es para que pequemos y lo hagamos una y otra vez y cuantas veces lo queramos hacer así. No es por gusto y no va a ser por gusto. Digamos que fuera una necesidad. Vamos a presentarlo así, ¿verdad? Una situación inesperada, porque llega a suceder, llega a acontecer. En el segundo capítulo de Primera de Juan tenemos una respuesta, digamos, favorable, ¿sí? A la cual podemos recurrir, pero no para que nosotros continuemos en ella. Recordemos lo que sucedió cuando Jesucristo estuvo con aquella mujer que había sido tomada en pecado, llamado adulterio. La Escritura dijo a sus acusadores, pues el que esté libre de pecado arroje contra ella el primero la piedra. Y la Escritura dice que todos empezaron a retirarse, desde el más viejo hasta el más joven, y no quedó nadie, solo Jesús con ella. ¿Y qué le dijo? Bueno, vete y no peques más, ¿sí? Vete y no peques más. Ahora, en Primera de Juan capítulo 2, verso 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nótelo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Primero tenemos la advertencia y tenemos mucha enseñanza. Yo tengo el temor de que, con amor lo digo, muchos hermanos no están enseñando. La iglesia necesita mucha enseñanza, más que predicación.
necesita más enseñanza y estudio de la palabra de Dios que predicaciones. Sí podemos, pastores, predicar, hermanos pastores, sí debemos de predicar, pero más que todo necesitamos enseñar a las iglesias. Podemos hacerlo a nivel general y podemos hacerlo por familias, por personas, por grupos. Necesitamos más que nada, pastores, hermanos, con amor lo digo, enseñar y dar estudio de la bendita palabra de Dios que predicar. Y si lo hacemos así, pronto tendrás, por la gracia y la misericordia de Dios, buenos resultados. ¿Qué sucede entonces? Dice la palabra: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y vamos a parar ahí esta mañana. La palabra de Dios dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces vamos a dejar la palabra de Dios hasta aquí. Hermanos míos, familias, amigos, Dios me los bendiga abundantemente. Saludos en Jesucristo. Amén.